El día de hoy es una introducción al tema de qué sucede después de la muerte. ¿Okay? Y los próximos domingos vamos a estar desarrollando este tema. Pero el día de hoy vamos a comenzar leyendo un pasaje donde Jesús dice más acerca de lo que ocurre después de la muerte que cualquier otro pasaje o enseñanza suya. Pero antes de leerlo es importante entender que es una parábola. Una parábola. ¿Qué es una parábola? Pues es una historia que tiene como objetivo comunicar una verdad. ¿Okay? Entonces Jesús todo el tiempo se la pasaba enseñando en parábolas. Y muchas veces nosotros leemos la Biblia, leemos las parábolas y nos enfocamos en las parábolas, nos enfocamos en el minucioso de qué significará esa hojita y qué significará esta cosa en la parábola, cuando en realidad las parábolas tienen como objetivo otro tema. ¿Okay? Entonces, el objetivo de esta parábola que vamos a leer no era para explicarles cómo era la vida después de la muerte, su objetivo era otro. Y vamos a ver que al final Jesús les comunica a los oyentes que aunque alguien regrese de los muertos, no le iban a creer. ¿Por qué? Porque era una referencia a él mismo. ¿Okay? Entonces, pero lo que vamos a hacer es que, como en toda parábola que usa algunos elementos conocidos, nosotros vamos a tratar de armar un poquito este tema ¿qué es lo que sucede después de la muerte? ¿Okay? Muy bien. Entonces, piensen en esto. Cuando ustedes ven una película, van al cine y ven una película que dice basada en hechos reales, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, lo mismo que una parábola. Hay hechos reales, pero tienen ciertas libertades y aparte están tratando de enseñar algo. Entonces, esto es lo que ocurre con la parábola del día de hoy. Y dice así Lucas 16, 19. Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían, le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado y su alma fue al Hades, al lugar de los muertos. Ahí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Y el hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad. Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo, hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de aquí puede cruzar hasta allá y ninguno puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo, por favor, padre Abraham, al menos envíalo a casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya le advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham les dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Padre, tú abras a nosotros las Escrituras y que no sea una persona hablando, sino tu Espíritu que esté comunicando verdades que tú tienes para cada persona. Y más importante que eso, Señor, yo te pido que cada uno de nosotros pueda, al escuchar estas palabras, pueda reconocer cuál es la verdadera condición de su corazón delante de ti, Señor.
y corregir el curso, el rumbo de nuestras vidas antes de que llegue el día en que ya no se puede hacer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, este día les voy a decir algunas cosas que a lo mejor no habían escuchado antes y van a tener probablemente algunas preguntas, y como creo que voy a tomarme las libertades que algunas dependencias de gobierno se toman. Cualquier pregunta se contesta el día antes de 3 a 3:10 de la mañana, ¿ok? No, no es cierto. El punto es que lo importante no es que se queden con dudas, ¿ok? O que surjan dudas. Lo importante es que permitan que el Espíritu de Dios les comunique verdades, ¿ok? Verdades. No se enfoquen en los detallitos, sino en lo que el Espíritu de Dios está tratando de comunicarnos, ¿ok? Bueno, este pasaje es una parábola, y cada parábola describe en forma de historia una realidad más profunda. Y en este caso no nos tomamos de manera literal lo que dice, aunque algunas cosas hay que sabemos que sí son verdad, y vamos a tratar de armar un entendimiento de qué es lo que ocurre, ¿sí? Para entender pasajes como este es muy importante establecer unas reglas o principios para entender este tipo de pasajes, ¿okay? Ahora, la primera cosa que a lo mejor usted no se había imaginado o pensado es que cuando Dios creó el mundo al inicio, ¿sí?, no lo creó con muerte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? Lo creó con vida, nada más vida, ¿sí? No existía la muerte. Nunca fue el plan original de Dios que hubiese muerte. Por lo tanto, cuando entra el pecado al mundo y las primeras personas se comienzan a morir, ¿a dónde van? Si no había un lugar designado para la muerte. Entonces necesitamos entender que cuando Dios creó el mundo no existía la muerte, no existía la enfermedad, las plantas ni los animales se morían, no era la intención de que los humanos mueran. Todo esto es consecuencia del pecado. Y entonces Dios tiene que establecer un lugar a donde van las personas que mueren. Y si no era parte del jardín del Edén, pues entonces, ¿qué es eso? ¿Dónde es eso? Y pues la pregunta es, ¿qué sucede cuando alguien muere? Esa es la pregunta del millón. Pues les puedo decir que cuando alguien muere, ¿verdad?, dejan de haber ciertas funciones físicas, la persona deja de respirar, el corazón deja de latir, la sangre deja de fluir, y cuando ocurre eso, se dice que la persona murió, falleció. Pero esa no es la respuesta a la pregunta de qué sucede cuando alguien muere. Porque hasta ahora solo he dicho qué es lo que ocurre con el cuerpo de una persona cuando muere. Y si únicamente fuésemos nosotros cuerpo o nada más físico, pues no habría nada más que decir. Simplemente dejamos de existir, nos volvemos polvo. Pero dice, y nosotros lo entendemos así, por instinto, sabemos que no nada más somos personas físicas o animales, somos diferentes a los animales. Nos diferencian de todo demás ser creado.
Nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones. Tenemos la capacidad de poder aprender idiomas, costumbres. Y nosotros como humanos también tenemos la capacidad de tomar decisiones para hacer cosas que son dañinas para nosotros. ¿Sí o no? Ningún otro ser, los animales no actúan así, es puro por instinto. Cuando algo perciben que les hace daño, se alejan. Somos diferentes a los animales. Y entonces, si somos diferentes a ellos, algo diferente sucede cuando un humano deja de existir en la tierra comparado con un animal u otro ser creado. La realidad es que la Biblia nos dice que, la Biblia es una diferenciación entre la carne o lo físico y lo espiritual, lo físico y lo espiritual. ¿Okay? Lo natural y lo sobrenatural. De hecho, el apóstol Pablo describe nuestros cuerpos de diferentes maneras en sus escritos. En un pasaje lo describe, por ejemplo, como campaña. Segunda de Corintios 5 dice así: pues sabemos que cuando se arme esta carpa terrenal en la cual vivimos, ¿de qué está hablando ahí? De nuestro cuerpo. ¿Sí? Es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal. En otro pasaje lo describe como un tabernáculo, donde dice allá en 1 Corintios 6, 19, dice: no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que vive en ustedes y les fue dado por Dios. Una carpa, un tabernáculo. Y en otro pasaje el apóstol habla de que nos despojamos del cuerpo mortal para vestirnos de mortalidad. Vean cómo dice 1 Corintios 15, 52 y 53. Dice: los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, pues es necesario que esto corruptible se vista de inmortalidad, de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, en ese sentido, el apóstol Pablo lo compara el cuerpo con una prenda de vestir, como un abrigo, una chamarra que nos ponemos cuando hace frío, ¿sí? Algo que después colgamos en el closet hasta la siguiente vez que lo necesitemos. Yo creo que esta es la manera apropiada para entender nuestro cuerpo, porque si lo entendemos así, entonces necesitamos ver a los cementerios simplemente como closets, donde están las vestiduras de varias personas que usaron durante 60, 70, 80 años. ¿Sí? Closets. Si el cuerpo es como una tienda, como un tabernáculo o como una prenda, quiere decir que la esencia de una persona no está en su cuerpo. Es otra área, es otra parte, y es nuestro espíritu. Y en realidad esto es lo que nos hace diferente a los animales y al resto de la creación. Porque los seres humanos somos una combinación de lo físico y de lo espiritual, de lo natural y de lo sobrenatural. Y entonces, la muerte para un ser humano no es lo mismo que para un animal o para cualquier otra cosa creada. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno muere? Pues básicamente, cuando uno muere, es el momento en que se separa su espíritu de su cuerpo. Es el momento de su espíritu y de su cuerpo.
Lo que antes estaba ligado durante toda la vida de la persona, al momento de que la persona llega a su fin aquí en la tierra, ¿verdad? Ahora se vuelve dos cosas diferentes. Y este concepto es el que encontramos en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vean cómo dice Eclesiastés 12, verso 7. Está hablando de la muerte. Y dice, pues ese día, ¿cuál día? El día que uno muere. Ese día, el polvo volverá ¿a qué? A la tierra, y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. La muerte ocurre cuando el espíritu y el cuerpo se separan. Dice básicamente lo mismo en Santiago. Santiago 2:26 dice, así como el espíritu, el cuerpo sin el espíritu está muerto. La muerte ocurre cuando el espíritu se separa del cuerpo. ¿Estamos todos juntos hasta ahorita? Bueno, su entusiasmo me anima. ¿Estamos todos juntos, hermanos? Todos sabemos lo que le pasa al cuerpo. Se convierte en polvo con el paso del tiempo. Es más, si yo me paro aquí y empiezo a frotar mis manos, cae un pequeño polvito, ¿verdad? Que es, ¿qué cosa? Que es mi piel, que son células muertas. Y lo puedo ver y digo, así seré. Así será mi cuerpo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues llega el momento que el cuerpo de uno ya nada más deja de funcionar, y después de que se separa el espíritu del cuerpo comienza una descomposición acelerada hasta que todo se vuelve polvo, tal y como lo dice Eclesiastés, se separa el espíritu del cuerpo. Piensen en un momento, piensen en el momento en que Jesús estaba en la cruz. Cuando Él estaba a punto de morir, ¿cuál fue las palabras que dijo a su Padre? En tus manos encomiendo mi cuerpo. Ve que ya no le hagan más llagas. Eso le dijo. No, su cuerpo lo iban a tener que cuidar otras personas. José de Arimatea y otros. Él le dijo a su padre, a Dios, le dijo, en tus manos encomiendo ¿qué? Así que todos sabemos qué le sucede al cuerpo en el momento en que el espíritu se separa del cuerpo o en el momento en que morimos. Pero la pregunta es, ¿qué sucede con el espíritu? Esa es la pregunta. Y déjenme decirles que la mayoría de las religiones que tienen algún componente espiritual, ¿sí? Porque hay religiones que nada más se enfocan en lo físico, pero las religiones que tienen un componente espiritual, este concepto no es algo raro o algo nuevo. La mayoría de las religiones creen que nuestro espíritu o el espíritu humano vive eternamente. Inclusive los griegos, que el espíritu, el alma humana, vivía inmortalmente, eternamente. Pero lo que nos hace a los cristianos radicalmente diferente de todos los demás es que, aunque la mayoría de las religiones cree en la inmortalidad del espíritu humano, los cristianos somos los únicos que creemos que cuando nuestro espíritu se separa de nuestro cuerpo, esta no es la condición final de nuestras vidas y de nuestros cuerpos, porque en algún momento en el futuro habrá una reunión de
de nuestro espíritu con nuestros cuerpos. Y esto es lo que llamamos resurrección. Y todos los que son creyentes en Jesucristo, ¿verdad? Para todos los que somos creyentes en Jesucristo, la separación del espíritu y el cuerpo es algo temporal. Temporal. Si los griegos hubiesen tenido un credo, ellos hubiesen incluido la frase tal vez, creo en la inmortalidad del alma o la inmortalidad del espíritu. Pero los cristianos, en su credo, dicen, creo en la resurrección de los muertos. Y para los griegos y la mayoría de la gente del mundo, esto resulta ser algo incoherente, es absurdo. ¿Cómo es posible eso? Si el cuerpo se vuelve polvo, no hay nada que se pueda volver a lo cual pueda regresar el espíritu. Por eso es que cuando Pablo fue a Atenas la primera vez, se burlaron de él. Pero los cristianos creemos que en algún momento, después de nuestra muerte, nuestro espíritu se volverá a unir a nuestro cuerpo nuevamente. ¿Cuántos creen eso? Muy bien, no están muy convencidos. No importa. Nos hace difícil creer. Difícil. Y miren, sobre todo aquellos que hemos estado en escuelas donde la enseñanza es totalmente atea, ¿verdad? Donde no hay la posibilidad siquiera de que Dios tenga algo que ver con la naturaleza y se nos enseña que somos un animal más, un mono glorificado, ¿verdad? Y es todo lo que somos. Cuando nos muramos, pues hasta ahí llegamos, ¿verdad? Y aún los que nos llamamos cristianos decimos, es que no entiendo cómo puede ser eso. ¿Por qué creemos esto? Pues porque Jesús hizo precisamente eso en la vida de algunas personas en la Biblia, donde unió cuerpo y espíritu de nuevo. En algunos casos, unas horas después de que el cuerpo y el espíritu fueron separados, como en el caso de la hija de Jairo. Y en otros casos, 4 días después. ¿Se acuerdan de la historia de Lázaro? ¿Sí? Que allá, cuando llegó Jesús y dijo, quiten la piedra de la tumba para que salga Lázaro, no vayan ustedes a creer que era el clima de allá era como el nevado de Toluca, ¿ok? Que el cuerpo se mantuvo y no, el clima es como es aquí. Aquí, si dejamos un cuerpo durante 4 días, mejor no digamos, ¿verdad? Así es. Y eso le dijeron a Jesús, Jesús, no te lo recomiendo. Pero Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que da vida y el que une espíritu y cuerpo nuevamente. Pero no solamente lo hizo por otros, sino que el domingo de resurrección Jesús mismo experimentó esa unión de su cuerpo con su espíritu después de 3 días. Y cuando Jesús resucita, Él se presenta con sus discípulos y lo leemos en diferentes lugares y ellos le tienen miedo y dicen, no es el fantasma, es el espíritu de Jesús. Y Él les dice, no, yo no soy espíritu. Lucas 24 dice, yo no soy espíritu. Un espíritu no tiene carne y hueso como yo lo tengo. Y hasta comió con ellos. Y hasta le dijo a Tomás, le dice, mira, ve este costado, mete tu dedo. Y este es el meollo de nuestra fe, que Jesús murió y resucitó para que todos nosotros podamos tener vida, y aún si morimos, nosotros tendremos vida. Esa es la esencia de la fe cristiana a través de Jesucristo. Espíritu y cuerpo se unirán nuevamente. Amén. ¿Cuántos creen
Bueno, creo que ya establecimos algunas cosas hasta este punto. Establecimos que las personas tienen cuerpo y también tienen espíritu. Dijimos que la muerte significa, es el momento de separación del espíritu del cuerpo. Dijimos que la fe cristiana enfatiza no la inmortalidad de una persona en estado de espíritu, sino que un día se unirá nuestro espíritu a nuestro cuerpo porque habrá la resurrección de los cuerpos. Y si hay chance, tocaremos ese punto más adelante, no entiendo. Porque los cuerpos que vamos a recibir son un poquito diferentes a los que tenemos ahora. Pero no voy a adentrarme allá. ¿Okay? La pregunta es, ¿qué pasa entre el día que se separa el espíritu del cuerpo y el día en que se vuelven a unir? ¿Qué sucede cuando uno se muere y entre el lapso en que se muere y vuelve a vivir? Porque hay un intervalo, hay un tiempo entre estos dos eventos. Y muchos me han hecho esta pregunta: pastor, ¿qué va a pasar con ¿cómo este tiempo? ¿Estaremos durmiendo? ¿Estaremos despiertos? ¿Dónde vamos a estar? ¿Qué vamos a estar haciendo? Y esto es lo que vamos a analizar en lo que queda de tiempo esta mañana. Ahora, Jesús pasó 3 días en estado entre la muerte y la resurrección. ¿Okay? Murió un viernes, resucitó un domingo. ¿Alguna vez se han preguntado qué hizo Jesús durante ese tiempo? ¿A dónde se fue? Dice, bueno, la mayoría, muchos creen que se fue al cielo, pero no es así. En el credo de los apóstoles dijimos que Él fue a un lugar llamado ¿qué? Hades. Y necesito nada más hacer hincapié en algo, porque a veces usamos la palabra infierno como para explicar este lugar, pero en realidad en el uso cotidiano, en el uso actual, moderno de la palabra infierno, cuando pensamos en infierno, pensamos en un lugar donde hay fuego, donde los cuerpos no se consumen, y entonces eso más bien tiene que ver con el destino final en el lago de fuego que va a ocurrir después del juicio. ¿Okay? Y eso primero tiene que venir la resurrección, viene el juicio y después son enviados al lago de fuego. Entonces, la palabra infierno más bien lo asociamos con eso. ¿Okay? Pero el uso correcto es la palabra Hades. El Hades no es un lugar ni bueno ni malo, simplemente significa es el lugar a donde van los espíritus que han sido separados de sus cuerpos. En griego es Hades y en hebreo, en el Antiguo Testamento, ¿saben qué palabra usaban? Seol. Es la misma cosa. El lugar a donde van los espíritus de personas que han muerto, el Seol, el Hades. Por eso el credo de los apóstoles dice que fue al Hades. ¿Y qué es lo que ocurre en el Hades? Bueno, ¿será que haya una pista de cómo es este lugar que es el intervalo entre cuando morimos y cuando resucitemos? Sí hay pistas. Y la primera pista está en una frase que pronunció Jesús específicamente me refiero a lo que dijo a uno de los ladrones que estaba junto a él. ¿Se acuerdan que lo crucificaron junto con 2 ladrones? ¿Sí? Un ladrón se empezó a burlar de él. Si tú eres el Mesías, pues, a ver, sálvate y sálvanos. Y el otro, ¿qué dijo?
¿Cómo puedes decir eso? A nosotros nos toca lo que nos está pasando. Él no ha hecho nada. Y después se voltea con Jesús y le dice: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. O sea, él creía que Jesús de alguna manera iba a regresar, que él iba a resucitar, aún sin conocer personalmente a Jesús. Creía que él tenía el poder para resucitar y que él un día iba a regresar. Y entonces este hombre malo quería tener la esperanza de que algún día él iba a poder gozar de una buena vida diferente a la que él había pasado. Y entonces le dice: Jesús, por favor, recuérdame, acuérdate de mí cuando tú regreses. ¿Y qué es lo que le dijo Jesús? Le dijo: sí, en 2000 años a ver si me acuerdo de ti. ¿Eso le dijo? No. ¿Qué le dijo? ¿Hoy estarás conmigo en el cielo? Ah, en el paraíso. Wow. Eso es interesante. Miren, Jesús era muy cuidadoso cuando usaba sus palabras. ¿Okay? Y él no dijo: vas a estar con el cielo. Él usó la palabra paraíso. Y esa palabra paraíso aparece 3 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y una vez en el Antiguo Testamento, en hebreo, pero aquí aparece 3 veces. Esta es la primera vez que aparece. La segunda vez que aparece es cuando Pablo tiene una experiencia donde él es levantado a un lugar donde dice: fui al tercer cielo, al cielo. ¿Y cómo describe Pablo ese lugar a donde él fue? Vean cómo dice 2 Corintios 12:4. Dice: pero sí sé que fui llevado ¿a dónde? Así describe el tercer cielo. Como, o sea, fui llevado al paraíso. Y hay cosas tan increíbles que no puedo describir. Y después este lugar llamado, o esta palabra paraíso, vuelve a aparecer al final de la Biblia en Apocalipsis. Vean cómo dice Apocalipsis 2:7. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está ¿en dónde? Son los únicos 3 lugares que mencionan paraíso. Y todos tienen que ver en aquel lugar donde habita Dios. ¿Qué? Esta palabra de origen que es traducida aquí paraíso no es ni hebrea ni griega, es una palabra persa que significa jardín. Y no solo cualquier jardín, sino específicamente el jardín de un rey. ¿Okay? Eso significa el jardín de un rey. Miren, yo quería esta mañana, como parte de la presentación, ponerle un pedazo de una película. ¿Cuántos han visto la película o leído el libro de La Cabaña? Cuando al papá se le permite ir a ver aquel lugar donde está su hija que fue asesinada, ¿cómo describe eso? ¿Cómo aparece ese lugar representada en la película? Como un gran campo, un jardín. ¿Okay? Un jardín. Por cierto, eso es una idea y palabra que se usa para lo que conocemos como el huerto del Edén. El jardín del rey. ¿Okay? Entonces, en 4 lugares de la Biblia, al principio, en medio y al final, aparece este concepto del jardín del rey. Y la única manera que yo tendría para describirlo, ninguno de nosotros ha ido allá para verlo, ¿verdad? Sería compararlo con algún lugar que en una ocasión visité. Hace
muchos años en mi vida anterior, antes de ser pastor, a Londres, era gerente en una empresa, y fui a Europa, fui a Londres, y como mi viaje duró 2 semanas, entonces el fin de semana, pues digo, ni modo que me regrese a Estados Unidos, donde vivía, y después me vuelva a ir otra vez el lunes. Así que simplemente me dijeron, me dijo el jefe, toma unos dólares, unas libras, y pues anda a pasear el fin de semana. Y dije, pues voy a pasear. Entonces fui a pasear el sábado y el domingo, y fui a la torre esa de Big Ben. Sí, han visto esa torre que sale en las películas. ¿El qué? El reloj, sí, el reloj Big Ben. Es impresionante, te paras enfrente de este edificio y ves la placa donde dice cuándo comenzó la construcción, en el año 1100. Ahí sigue este edificio. Al mismo tiempo que aquí estábamos con las pirámides, estaban construyendo esa catedral. Bueno, el caso es que fui a el Palacio de Buckingham, donde vive la reina. Y adivinen qué, no me dejaron entrar. Bueno, hice mi intento. Ese lugar, quería poner la foto, pero ya no me dio el tiempo. Ya han visto los guardias que se paran y tienen están así 8 horas, y uno puede ir a hacerlo. Y miren, esos que los centros comerciales les hacen de ángeles, y no sé si los han visto, ¿sí? Se quedan cortos con estos soldados. Pero bueno, el caso es que ese palacio tiene un grandísimo jardín, y es conocido como el paraíso de Su Majestad la Reina. Y únicamente los que han recibido una invitación pueden entrar a ese paraíso y pasar tiempo con ella. Y cada año invita a personas de la sociedad que han destacado en algo, y tienen un tiempo con ellos en el jardín. Esto lo pueden ver en línea. No entran en el palacio, se mantienen en las afueras, pero es un jardín gigantesco. Este es el concepto del jardín de Edén, el gran jardín de Su Majestad el Rey. Ahora bien, uno puede vivir allá en Londres, porque este palacio está en medio de la ciudad, y uno puede andar de aquí para allá y puede pasar por una avenida donde hay un puente, y puede ver el rinconcito de ese jardín del palacio, pero nunca van a tener acceso a ese paraíso de la reina menos que reciban una invitación. ¿Se entiende este ejemplo? De la misma manera, nosotros vivimos nuestras vidas yendo de aquí para allá, ¿verdad? A poca distancia del paraíso, pero sin poder entrar. Y de vez en cuando sucede algo, sucede algún problema serio, o vamos a algún funeral y pensamos qué es lo que hay al otro lado de este muro llamado vida. Pues, si el Rey te ha extendido una invitación, y si tú has recibido esa invitación, tienes acceso al paraíso. Si decidimos aceptar la invitación del Rey, y entonces después de morir, al morir, nuestros espíritus son separados de nuestros cuerpos y van a este lugar, el lugar que Jesús llama el paraíso, que no es el palacio, no tiene cuartos, es un lugar abierto. Y es así porque los espíritus no tienen necesidad de lugares con muros, no tienen necesidades de habitaciones o cuartos. Esa necesidad la tienen nada más los que tienen cuerpos. Y eso va a ocurrir cuando Jesús regrese
nosotros recibiremos un nuevo cuerpo y entonces se nos asignará un lugar para vivir, como Él le dijo a sus discípulos. Yo me voy, ¿para qué? Preparar un lugar para ustedes. Ahora, durante el estaremos con Jesús en lo que Él mismo llama su paraíso. Ahora, si tú estás en Cristo, si tú has aceptado la invitación del Rey para ir a verlo a su paraíso, no tienes que tener ningún temor de la muerte. No hay nada que temer. Porque simplemente pasamos a un lugar que es temporal también, pero es mucho mejor que este, un lugar amplio y en la presencia del Rey. Pero, todos digan pero. Como en todo castillo y como en todo palacio, no solo hay jardines grandes, no solo hay lugares abiertos, también hay calabozos. Y este es el otro lugar que se menciona en las Escrituras. Que tiene que ver con el Hades. Es un lugar donde hay prisioneros que están esperando sentencia. La mejor manera de entender eso aquí de hoy, aquí en México, en Yucatán, para mí sería parecido en la policía, donde están lo que se llaman los separos. ¿Cuántos han estado? No voy a ir, perdón, es muy chistoso. Ok, ¿qué son los separos? Los separos son simplemente ese lugar donde están aquellos que han sido acusados de algún crimen y están esperando sentencia y juicio. ¿No es así? Todavía no han sido enviados a su destino final, a la Penny o a la Morollita de Juárez, que están en los separos. Una de las frases más extraordinarias en la Biblia, que no vamos a analizar hoy, nada más lo pongo para que este concepto existe en la palabra de Dios, y del cual se toma para hacer el credo de los apóstoles, se encuentra en 1 de Pedro 3:19. Dice: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida. Y por lo tanto, dice, ¿fue para qué? A predicarles a los espíritus encarcelados. Eso es lo que estaba haciendo en el intervalo entre su muerte y su resurrección. Algún otro día tocaremos este punto, o le pueden preguntar a Emanuel. Este versículo nos indica que Jesús murió en la carne, ¿sí? Murió, pero su espíritu fue al lugar donde habían personas encarceladas. Hay otros pasajes que hablan de espíritus de personas que están encarceladas, de personas que están en los separos del palacio del rey, esperando juicio y sentencia. Y recuerden que esto no es un lugar necesariamente físico, es una condición. El paraíso se compara con un lugar amplio y el otro lugar se compara con una cárcel, un lugar de separos. Vean cómo dice, ahí en este lugar está Judas. Vean cómo dice Hechos 1:25. En Hechos 1:25 habla, esto tiene que ver cuando están escogiendo quién iba a tomar el lugar de Judas. Y tenían a dos personas y propusieron a dos, a José, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos
este ministerio del cual cayó Judas por transgresión para irse ¿a dónde? Para irse a su propio lugar. Lugar asignado. ¿Habían visto ese versículo? En este lugar de separos hay claramente un lugar apartado para Judas. Ya leímos donde Jesús fue para predicarles a los prisioneros. En otros pasajes se nos dicen también que hay ángeles que están en este lugar o en el estado de separos. Vean como dice Judas 6. Les recuerdo que los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían, Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones, en espera del gran juicio. Y así como estos, habrán otras personas en este lugar. Yo creo que el primer ladrón, el ladrón que le dijo a Jesús, acuérdate de mí, él va a estar con él en el paraíso, pero el otro ladrón tiene un lugar apartado en los separos. Es un lugar de sufrimiento, aunque no sabemos qué es, cómo es el sufrimiento. Aparentemente hay el uso de la memoria. Se entiende que hay memoria, como leímos en el pasaje al principio. El hombre rico podía recordar su vida, y en realidad esto sí es un tormento. El que tú llegues al final de tu vida, se separe tu espíritu de tu cuerpo, y en lugar de ir al paraíso, te vas a los separos. Te vas al lugar donde ya no puedes hacer nada más. Y recordarás todas las veces que hiciste algo mal, que se te dio la oportunidad de arrepentirte, que se te dio la oportunidad de pedir perdón, se te dio la oportunidad de cambiar tu vida y tú decidiste no. La otra cosa que sabemos es de que en este lugar hay un gran abismo entre el paraíso y este lugar, como el calabozo. Y los del calabozo, los de la prisión, ver a los que están en el paraíso, pero hay un gran abismo y no van a poder llegar nunca. Nunca. La pregunta que tengo esta mañana es: ¿qué pasará contigo el día que se separe tu espíritu de tu cuerpo? Porque la palabra nos enseña que todos serán resucitados, todos recibirán un cuerpo nuevo. Aún los que van a acabar en el cuerpo van a recibir un cuerpo, pero ese cuerpo está destinado a quemarse y no consumirse. Y la pregunta es: ¿a dónde vas a ir? ¿Dónde vas a estar? En este intervalo entre el día de tu muerte y el día de la resurrección. Lamentablemente algunas iglesias, como la iglesia romana, han agregado otros compartimentos
a este periodo temporal. Por ejemplo, han agregado un compartimento que se llama el limbus infantum, que es el lugar donde van los bebés que mueren sin ser bautizados. Pero eso no aparece en la Biblia. Otro compartimento que han enseñado, que enseñan, es un lugar llamado el purgatorio. Y ese lugar, el purgatorio, tiene dos propósitos de acuerdo a la creencia de la Iglesia romana. Por un lado, es un lugar donde uno va para poder pagar o purgar del purgatorio sus pecados. Tiene que pagar por los pecados que ha cometido en vida, a menos que alguien que quede en vida pueda pagarlos por él o por ella. Ese es el meollo del purgatorio. Es un lugar donde van aquellos que fueron creyentes en Jesucristo, pero cuyas vidas todavía no son lo suficientemente para ir al paraíso. Y tienen que estar en el purgatorio, pagando, purgando, hasta que adquieran un nivel de santidad para poder estar en el paraíso. Pero la Biblia me enseña eso. Y lamentablemente, el creer de esa manera surgen un montón de enseñanzas raras y creencias raras. Por ejemplo, de ahí surgen las misas para los muertos, las indulgencias. Si tú haces esto, aquello y lo otro, entonces tu pariente que falleció se le va a cortar tanto tiempo en el purgatorio. O sea, nada de eso aparece en las Escrituras. De ahí proviene el que uno le ore a los muertos. Cuando llegue ese día, nada más vamos a poder hacer. Nada más. El día que llegues al final de tu vida en esta tierra, cuando tu espíritu y tu cuerpo se separen, y tu cuerpo regrese al polvo, y tu espíritu vaya al lugar donde Dios te asignó, es el lugar donde Dios te asignó. Nada más puedes hacer para cambiar de ese lugar. Este día yo te invito a ponerte de pie. Ahí donde estás. Y dejando que el peso de las palabras, el peso de las Escrituras acentúe el mensaje del Espíritu de Dios para tu vida el día de hoy. ¿Dónde estás? Cierra tus ojos. El día de hoy tú tienes que decidir si el día de hoy mi espíritu se separa de mi cuerpo, si el día de hoy es el último día de mi vida sobre esta tierra. ¿Dónde vas a estar en este intervalo? Irás con el Señor al lugar que Él llama el paraíso, al lugar que Él llama este lugar abierto, o te irás a los separos, al calabozo, esperando sentencia. Yo no lo puedo decidir por ti. No lo puedo decidir por ti.
tienes que hacer un recuento de tu vida. Y pensar, yo no sé si voy a estar con el Señor. A lo mejor mi vida ha sido tal que está destinado para mí una condena, un juicio, una sentencia irreversible por toda la eternidad. Y si ese es el caso de tu vida, te quiero decir que el día de hoy eso puede cambiar. No tienes que quedarte así. El día de hoy, por fe, tú puedes acercarte al Señor y decirle: Señor, yo no sabía estas cosas, no entendía, pero ahora entiendo que para llegar al paraíso, para estar contigo, necesito una invitación. Y si tú estás aquí el día de hoy, si tú lo estás escuchando y me estás viendo, donde sea que estés, te quiero decir que hoy el Rey te extiende una invitación y te dice: me gustaría que tú vengas para estar conmigo. La pregunta es: ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a aceptar o lo vas a rechazar un día más, con la esperanza de que tengas otro día y otro día y otro día para poder aceptar esa invitación? Te recomiendo que no esperes otro día. Este es el día. En que tú estás considerando qué es lo que sucede al final de mi vida. ¿Dónde voy a ir? ¿Qué va a pasar con